En Derecho Penal, certificada en métodos alternos y rendición de cuentas. En su andar profesional, la respalda una amplia carrera judicial. Entre sus fortalezas destacan las ramas familiar, civil y mercantil. Presumible su especialización en seguridad pública, cárceles preventivas, derechos humanos y perspectiva de género. En su interés por compartir sus conocimientos con las nuevas generaciones, ha impartido diversos cursos, talleres, seminarios y diplomados a niveles estatal, nacional e internacional. Muy importante señalarla como la precursora en las acciones de sensibilización dentro del Poder Judicial del Estado de Jalisco con la implementación de capacitación continua a todo el funcionario del mismo en la lucha contra la identificación, atención, sanción y erradicación de la violencia contra las mujeres. Actualmente, integrante de la 9ª Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Jalisco. Y con el tema Justicia con perspectiva de género, derechos humanos en un diseño universal, recibimos a la magistrada presidenta de la Comisión Transitoria de Igualdad de Género y Derechos Humanos del Poder Judicial del Estado de Jalisco, doctora Verónica Elizabeth Ucaranza Sánchez. Muchas gracias, muy buenos días a todas las personas que el día de hoy les convocaron por gusto, por susto, que no les pusieran falta. Agradezco en verdad infinitamente a la rectora Claudia, al maestro Héctor, que siempre me abren este espacio, y aunque me pongan a las 8 de la mañana en sábado o domingo, yo aquí estaré, siempre puntual y con muchas ganas de participar con ustedes. Hoy quiero iniciar este diálogo en nombre de Patria, Minerva y María Teresa. 3 mujeres que fallecieron hace muchos años y que hasta pasado 25 años la ONU determinó que hubiera un día para identificar que había violencia en contra de las mujeres. Hay muchas violencias en el Estado, pero tenemos días específicos de conmemoración y ahí quiero empezar porque precisamente este congreso tiene como finalidad, cuando vi el nombre dije, wow, transversalizar. Y transversalizar es eso, conmemorar. Y conmemorar es tocar la puerta de todas y todos ustedes para que no olviden hechos que hoy en día tendremos que ser y que deben de ser materia de una causa, como lo es en este caso, el 25 de noviembre. A partir de ese 25 de noviembre, donde se determinó que era un día para identificar la violencia en contra de las mujeres, la ONU hace 2 años determina que todas las instituciones, incluso la sumatoria del sector privado, como son ustedes el área educativa, tuviéramos 16 días de activismo. Así es que durante 16 días, su servidora, como presidenta de la Comisión de Género del Poder Judicial, ha hecho acciones como esta, iniciando mi discurso y explicándoles que a partir del 25 de noviembre hasta el 10 de diciembre, es decir, el día de mañana, que es el Día Internacional de los Derechos Humanos. 16 días donde tocamos la puerta de ustedes, de su sensibilidad, de su objetividad, de esa responsabilidad que tienen con el Estado, con su familia, con la sociedad. Y aún más, esa parte que nos falta explicar. ¿Por qué día naranja? ¿Por qué precisamente naranja? Alguien me dijo, yo pensé que era por el partido político. No. Y entonces se replicaba hace 2 años, cada mes, ¿han visto ustedes? 25 de enero, 25 de febrero, de marzo, día naranja. Y se cree que es por el partido político y no, es conmemorando el 25 de noviembre, pero no hemos entendido, no lo hemos identificado. Por eso hoy, parte importante de esta transversalización es entender, analizar y estructurar que hoy, 16 días,
de activismo por Patria, Minerva y María Teresa. Y por último, ¿por qué día naranja? Porque para que se genere el naranja, ¿qué colores necesitamos combinar? ¿Cuál? Rojo y amarillo. Y el rojo es lo que tiñe la sangre de todas las mujeres que han fallecido en esta lucha en contra de la violencia. Simple, por eso es el día naranja. Entonces, cada día que vean ustedes un 25 de cada mes, retutien. ¿Para qué? Para que identifiquen y ayuden a ser ustedes agentes de cambio. Y entonces empecemos pues. Esta justicia con una visión de género, me encantó ver que ya tienen ustedes recorrido un poquito sobre la perspectiva de género. Ya lo hemos hablado en algunos otros foros, en donde primero, ¿qué es la perspectiva de género? Ya todas y todos lo saben, es esa visión científica, analítica, política y metodológica que me permite identificar cualquier asimetría, cualquier discriminación, cualquier exclusión. Partiendo de un concepto claro, vemos sus letreros de cómo se llama este congreso y habla de transversalizar, ¿cierto? Transversalizar, ¿qué? Les pusieron en el texto del congreso. Ciencias jurídicas, perfecto. ¿Alguien se ha puesto a pensar qué es transversalizar? Hace 4 años yo por primera vez hablé sobre transversalizar, que era como amarrar un hilo en esa esquina y correrlo hasta la parte baja de la otra esquina, es decir, donde abarcara parte superior, parte media, parte inferior. ¿Y eso qué implica en las ciencias sociales? Transversalizar es un concepto feminista que inició en el 97, vean ustedes. Hoy todo tiene sentido. Transversalizar, por ejemplo, la perspectiva de género, hoy en día es valorar todas las implicaciones, como se los puse ahí, entre hombres y mujeres, de cualquier acción que tiene que ser planificada en una sociedad, una política pública como esta, institucional, educativa, como pueda ser una acción afirmativa en seguridad pública, como pueda ser una acción afirmativa en un instituto, por ejemplo, el que vi en esta ocasión en razón al 25N en el IMSS, que se capacitó por primera vez a los doctores de forma tropicalizada, hombres y mujeres, identificando, por ejemplo, la violencia obstétrica que se tiene en ese espacio de salud. Entonces, transversalizar es que ustedes, como estudiosos de la ciencia jurídica, entren así, se trasladen y se incursionen en todas las áreas del conocimiento. Hoy no solo debemos de ser abogados. Ay, magistrada, yo ya me sé la ley de amparo, el nuevo código, perfecto. Díganme la primera sentencia de la Corte Interamericana, ¿ya vieron? En contra del Estado mexicano, 2004. Campo Algodonero fue 2009. La primera, 2004, en contra de Alfredo Dodd, que fue por hubo una prisión preventiva de 17 años. Ay, cómo no nos iban a condenar, perdón. Y entonces esa fue la primera. Y así fueron transcurriendo una serie de condenas que nos obligan, lo decía hace un momento, a quitar las barreras de jure y de facto. ¿Qué son las barreras de jure y de facto? Yo platicaba, es que es como muy complicado ese concepto. Pensemos que, ¿dónde hay una puerta? Bueno, pensemos que aquí hay una puerta entre estas dos banderas. Y entonces, ¿ustedes creen que yo pudiera pasar de frente sin tocar las banderas? No, digan la verdad, pues no, claro que no. Puedo pasar de ladito, así, haciendo un esfuerzo extraordinario. Pues eso es lo que pasa en el justiciable, hombre y mujer, cuando
se enfrenta a barreras entre el litigio cerrado y la autoridad. Y que entonces el justiciable anda viendo cómo pasa de ladito porque no tenemos una cultura transversal. Y en el tema, por ejemplo, de violencia, ¿qué más tendríamos que estudiar? Neurociencia, donde observáramos, por ejemplo, que los lóbulos frontales masculinos y femeninos no son del mismo tamaño, ¿sabían? Y que el del hombre es mayor. Y que a nosotros nos cuesta más trabajo nuestro proceso cognitivo, ¿sí? Y que entonces, para reestructurar los conceptos de violencia, por eso hoy tenemos que hacer un trabajo transversal, en donde no solo le digamos, propongamos acciones afirmativas, sino que esas acciones vayan de la mano con otros componentes científicos. Por ejemplo, comunicación, la forma en que le puedan decir ustedes a la sociedad cómo se tramita un divorcio. Por ejemplo, nosotros manejamos últimamente trípticos desde lo más básico, como si fuera un recetario. Esa es la perspectiva, la metodología. A ver, yo en otras ocasiones les he dicho, una receta de un pastel, y aparece muy sencillo: huevos, leche, harina, ¿cierto? Entre otros componentes. Y cuando llegas al negocio, te encuentras que como de 40 tipos de leche, ¿cierto o no? Y lo que parecía sencillo no lo es. Y cuando llegas al área de los huevos, que no son los que debes de tener, sino los que debes de comprar, ¿qué te encuentras? Un anaquel con más de 20 tipos de huevos, ¿cierto o no? Lo que parecería sencillo, huevos, me encargaron leche. Y luego voy al pasillo de la harina y ¿qué me encuentro? Una serie de componentes de harinas, y que entonces me obligan a decir, a ver, entonces ¿qué tengo que hacer? ¿Qué tipo de pastel voy a hacer? ¿Qué tipo de huevos ocupo? ¿Qué tipo de leche ocupo? Y para eso necesito saber de leches. A ver, si le pongo leche de coco a un pastel de vainilla, ¿me va a salir igual? Yo no sé, no soy repostera, pero a lo mejor me voy a poner a investigar. Eso es transversalizar. En un ejemplo sencillo de una receta, imaginen ustedes cuando les llegue, por ejemplo, en esa necesidad de transversalización, un asunto que implique matemáticas, por ejemplo, un fideicomiso, que implique un conocimiento específico de cómo calcular intereses al CPP, al TPI. ¿Y qué es? A estudiar. Que una persona llega, por ejemplo, y te dice que necesita una pensión alimenticia y que tiene un hijo con TDA. ¿Y qué es? A estudiar. ¿Ven cómo transversalizar implica precisamente estas condiciones necesarias para planificar desde la legislación, políticas y programas? Esto que hace su universidad se llama transversalizar. Permitir que nosotros desde otros espacios podamos compartirles que hace algunos años el ser abogado solamente te hacía ponerte una corbata y nosotros un saco y decir, ¿cómo está Milik? Y tú, pero hoy no. Hoy lamentablemente llegó ya una facilidad como lo pudiera hacer esa parte científica para obtener información. Pero bueno, en mi opinión lo sigue manejando el hombre y es como si fuera yo le decía a un compañero que vino a platicarnos sobre la inteligencia artificial y que al final, imaginen ustedes, pone los datos y que en un proceso te dé el resultado. Pues sí, pero el pensamiento humano, los que todavía estamos a cargo de esa razonabilidad, creo que nos va a dar la necesidad de una transversalidad. Imaginen ustedes que suban toda su información a la plataforma, pero como somos abogados, no le ponemos los candados necesarios y sean nuestras plataformas después investigadas o simplemente que nos desaparezca nuestra información a través de un hacker. Vienen muchísimas cosas, es decir, cuando el ser humano camina, hay algo que parecería que lo está destruyendo. Y así pasó con los temas de violencia. Y por eso es necesario que en estos días de activismo no olvidemos que
a la par que hay muchos problemas sociales, sigue habiendo violencia. Pero algo muy importante, hace algunos años los números eran catastróficos de la violencia hacia las mujeres, hoy siguen siendo, pero ¿saben qué? Ya subió la violencia de mujeres a hombres, porque el falso empoderamiento, otorgar un poder a una persona que no lo tenía. Empoderamiento, en ninguna parte de ningún documento diga empoderamiento más que otra. Empoderamiento, tú más fuerte que el compañero. Empoderamiento igual a daña al compañero porque tú eres empoderada. Perdón, pero no. Mi discurso hoy en día, como parte de un poder judicial, como parte de un poder que dice la norma a través de una sentencia, este año es un año de transformación, de transversalización, donde ya desde mi espacio, como mujer, como activista, como feminista, yo ya no quiero pelear. Ya pelearon muchas mujeres. Este año, a partir de este año, incluso la ONU dice, hoy sumemos las masculinidades. Necesitamos que en una lucha por la igualdad sumemos a hombres con mujeres. Imaginen ustedes cuántos años vamos a seguir peleando, porque tú me sigues violentando. Por eso vamos identificando qué son las violencias, todo acto, acción o omisión, pero también esa violencia que nosotros, bajo el concepto de empoderamiento, le hacemos a otras mujeres y le hacemos a otros hombres. Y dicho está de paso, porque hoy un 20% de asuntos que llegan, hay violencia a través de los hijos y son provocados por mujeres, perdón. Y entonces, identifiquemos cuáles van siendo esos componentes de violencia. La violencia física, solo la aventé, pues sí, pero la aventaste un precipicio. Solo la aventé, sí, pero la aventaste un balde de agua caliente. Solo la pellizqué, solo le di una patada, sí, pero ella estaba embarazada. Solo la pateé, pero era para que se moviera porque estaba tomada. Es decir, hoy en día la violencia física, antes se imaginaba uno que los matrimonios se agarraban a golpes. No sé, a lo mejor era mi idea. Hoy la violencia física en gente como ustedes, pero yo sé que ustedes no son violentos ni violentas, pero esto pasa en su sociedad. La violencia física se va representando desde golpes, patadas, empujones, pellizcos, mordidas. Incluso si ustedes ven la legislación de Perú, en Perú hay una legislación que penaliza los pellizcos porque llega a tal forma que las pellizcan a las mujeres que les abren los hombros y les generan alopecia en esto de aquí, porque les hacen un rollito para estarles jalando el pelo. Y ellos juran que no son violentos, ellos nada más dicen, solamente le jalaba el pelo. Imaginen ustedes para llegar a legislar con pellizcos y jalón de pelo. Hoy en día tenemos muchas mujeres que llegan, alguien por ejemplo que hace como un año llegó y me decían, es que no es violencia física. Entonces, ¿qué es, compañero? Porque iba bañada en gasolina. Bañada en gasolina. Y entonces alguien le dijo de la autoridad, váyase a cambiar. ¿Cómo? Le estoy diciendo que aquí afuera está mi esposo. Sí, pero aquí es un peligro que esté aquí. Claro, y me hablaron a mí, le dije, y usted no se sale. Usted no se sale de ahí hasta que le otorguen el mecanismo de protección. Imaginen. Y entonces había duda en si era violencia física o no, porque solamente la había rociado de gasolina. Ustedes, quienes no estén en la función pública, tal vez en algún momento les guste estar, y esta área de procuración de justicia es ser sensibles, es ver cómo el ser humano tiene una construcción diferenciada por la forma en que fuimos educados. Ya saben, por lo que nos dijeron de ser hombres, como nos dijeron de ser mujeres, y que entonces se está reflejando en la violencia.
La violencia psicológica, insultos, humillaciones, la celotipia. Entonces, magistrada, no es correcto que yo ande buscando, aquí como el compañero, tratando de ver cuál es su clave para ingresar, porque pues me llama la atención y no quiero decirme tóxica, solamente que cuido su seguridad, quiero ver con quién está hablando. Entonces, ¿no es conveniente que le pida su clave del celular? No. Entonces, ¿ya no es adecuado que le ponga el GPS en el carro? No. Entonces, ¿se lo tengo que quitar? Sí. Y entonces ya no es correcto que yo tenga 10 contactos para entrar a el Face y escribirle para ver qué contesta. Es que solamente lo hice para calarlo o para calarla, a ver qué contestaba. Y entonces hacen perfiles falsos y entran al perfil de su pareja. Pero ¿qué creen? El mayor número de estos asuntos son de mujeres a hombres. Y entonces viene este tema que se llama la celotipia. Y yo hablo en una conferencia que, por ejemplo, compañero, ¿de qué número calza de zapato? 9. Si alguien viene con unos zapatos Ferragamo y le dice, mire, estos están muy bonitos, pero son del 5, ¿los comprarías? Pero es que mira, haz de cuenta, si tú haces los dedos así, los puedes meter y caminas así como de puntitas, ¿los comprarías? Te los van a dejar en 1,500, 6 meses sin intereses. Entonces yo tengo una frase, lo que te cala no es de tu talla, simple. Lo que te daña no es para ti. Lo que te violenta no es para ti. Si algo en una relación es que a mí no me violenta, lo que pasa es que él sufre tanto. Es que fue un hombre muy golpeado. Y entonces por eso, pero él es un amor, realmente es un amor. Pero luego la parte del abogado, como ustedes ya saben de, oye, estás estudiando Derecho, hoy fíjate, es que haz de cuenta, tengo un primo que le pega a su señora, pero cuando regresa con un ramo de flores, de esos así grandototes, ¿cuántas flores trae? Como 100. Eso, dice, no hombre, ya estuvo. Eso se llama círculo de violencia. Y entonces no identificamos que hay una persona con violencia psicológica, pero a lo mejor ni siquiera nosotros, desde nuestro espacio jurídico, lo identificamos. ¿Por qué? Porque nos falta lectura sobre violencia, porque seguimos diciendo, ay, ¿cómo crees que la violentan? Pues que se salga, que lo corte, que no le conteste, que le bloquee las llamadas. ¿Qué más les decimos? Cuando hombre o mujer llega y nos platica, ay, no seas, bueno, no que tú muy empoderada, no, bueno, es que lo amo. Bueno, ponlo a prueba. Y entonces empezamos con malas influencias nosotros desde el área jurídica. ¿Por qué? Porque no sabemos de otras materias. Si supiéramos poquito sobre neurociencia, sabríamos lo que pasa en una persona violentada, en una persona que sufre violencia. Les explico rápidamente. Cuando crecimos y mamá ibas a agarrar algo y no era correcto y el niño, ya saben, iba así como así y la mamá, no, y el niño todavía a veces osaba o la niña en agarrarlo y nosotros, no. Y entonces identificamos el no, ¿saben? Con el manazo, con no, la cara seria. ¿Recuerdan eso? No. Cuando llegas, oye mamá, ¿me puedo traer a mi novia a vivir? No. O sea, es el no, es la expresión, es la forma estructurada de la cara que comunica algo negativo. Pero ¿qué tal cuando llegamos y, mamá, ¿quieres que pague la renta de este mes? Y decimos, sí. Y entonces no solo es la expresión, es la cara, es la forma, es la aceptación que visualmente
vemos, escuchamos. Eso es lo que se queda en el cerebro. Ahora, ya crecimos y entonces a alguien le decimos, no le hables, no le contestes. Entra la idea y se va. Porque el cerebro, curioso, no entiende el no ni el sí. No existe en el cerebro. ¿Saben ustedes? Cuando ustedes ya van a terapia, el terapeuta, depende el tipo de terapia, pero hay alguien que le dice, mira, deberías de recapacitar, deberías de reformular. Jamás te dice un terapeuta no ni sí, ojo. Y nosotros como juristas sí lo hacemos. ¿Por qué? Porque primero no tenemos un trabajo transversal con otras materias. 2, no identificamos las conductas violentas. ¿Ven cómo vamos tejiendo con otras materias que nos van a servir? Simple, para identificar conductas violentas. Magistrada, yo no la violento, solamente hay días que me desespera y no le contesto en todo el día. Los dejan o las dejan en visto. Así. Eso se llama indiferencia. La comparación, uy, el mole de mi abuelita estaba mucho mejor. Te pudieras esforzar. Mira, mi mamá planchaba las camisas tan bonito. Ustedes están muy jóvenes, pero llega un momento que hay unas comparaciones muy severas. Y bueno, esta parte de la violencia patrimonial. Tenemos un número de asuntos muy importantes en los tribunales donde hay un engaño hacia las mujeres para llevarlas a firmar la parte alícuota que les corresponde de pronto, derivado de su sociedad patrimonial que tienen del matrimonio. Mira, es que voy a hacer unos negocios, necesito que me firmes, o necesito que firmes estos pagarés. Y oh sorpresa, a los meses les demandan la disolución del vínculo matrimonial y ¿qué creen? Ya no tienen nada de bienes y tienen que someterse después de tener a lo mejor una pensión alimenticia de 30, 40, 50, 60 mil pesos a 1,500, en donde la hija o 2 hijos, tengo uno, van al ITESO y él les deposita 4,800 al mes. Ni siquiera para pagar los desayunos del ITESO, ya no digo la mensualidad. Y entonces eso se llama violencia patrimonial. Cuando tu pareja, por ejemplo, hombres o mujeres, hemos tenido de los 2 casos, en donde ya son empresarios o empresarias y ya, pues ¿qué te parece si ya nos dedicamos hoy a nosotros, vamos al ejercicio? Y entonces de pronto la señora se enamora del chavo del gimnasio. Pecado mortal, porque por cierto nos dijeron que nosotras no podíamos tener amantes ni nada que se le pareciera. Pero ¿qué pasa entonces en esta práctica diferenciada entre hombres y mujeres? Oye, Carlos anda con María, ¿verdad? Eso. Oye, que también con Lupita, ¿verdad? No, es que es un garañón. Uy, mi compadre. Pero ¿qué pasa cuando Lupita acaba de dejar a su pareja o simplemente anda con otra persona? No, ese es de cascos ligeros. Sí, claro que sí. Porque entonces nos expresamos de forma diferenciada. Y esta forma diferenciada llega a los juicios. ¿Cómo? Por ejemplo, esta pareja que era muy prominente económicamente en Jalisco, la señora se va al gimnasio, se enamora, y el día que regresa, un día regresa a su casa, ya no lo dejan entrar, no la dejan entrar. Sus 5 hijas las mandaron al extranjero y tuvo que pasar 8 años para que ella volviera a ver por pantalla a sus hijas, porque él jamás le perdonó, ya a eso voy, jamás le perdonó que se hubiera enamorado de otra persona. Y pues bueno, vemos cómo se refleja en una violencia económica, que te quitan el dinero, te impiden gastarlo. Alguien me dijo, magistrada, ¿entonces le tengo que regresar su tarjeta de débito? Sí, claro, claro, pero qué bueno que no está aquí mi marido, él no, solo los demás. No es cierto, la verdad es que a veces tenemos prácticas muy viciadas. Es que yo soy quien controlo el dinero.
soy buena administradora o buen administrador, es que dame todo porque mira, yo estoy viendo en qué invertirlo. Pues sí, pero nada más te veo el saco Ferragamo, los zapatos Ferragamo y no veo nada, no veo casa, no veo carro, las deudas siguen creciendo y entonces seguimos viendo que hay una violencia económica, la violencia sexual, acoso. Alguien dijo, Lupita me gusta, pues dile. Y entonces van con Lupita, el varón, el compañero, oye Lupita, es que tú me agradas. ¿Qué onda? ¿Salimos? No. Y el cerebro de él dice, claro que quiere. Y entonces le vuelve a decir, oye, ¿cómo ves? ¿Cómo ves? Mira, aunque no me lo pidas, te voy a mandar una foto. Vamos, canijo. Y ella le dice, no. Y en algún momento Lupita lo bloquea. Se lo vuelve a encontrar. Y entonces empieza donde el compañero a generar conductas violentas porque él considera en esa imagen que Lupita se está haciendo del rogar. Y entonces en algún momento a lo mejor la va a seguir al estacionamiento, a lo mejor le va a tomar una fotografía cuando entra al sanitario, buscando fotos que la comprometan, y ahí no solo hay un abuso sexual, sino digital. A veces a la semana tengo hasta 3 llamadas telefónicas de alumnos o alumnas como ustedes, que en algún momento estuve, y me dicen, ¿qué hago? Caí, yo no quería andar con él o yo no quería andar con ella, en algún momento le envié una foto y hoy me está amenazando que le deposite 80,000 pesos si no publica mi fotografía. Hoy, con esta parte para poder hacer fotografías, es tu cuerpo y le ponen otra cara y la chica dice, magistrada, es mi cuerpo. Y ya la subió, ¿cómo le llaman a un Reels? De esos que pagas para que se esté publicando. Imagine nada más. Entonces hoy en día, identificar, y llegan con ustedes los sabios de la ley, fíjese que me está pasando esto, y luego le dice a alguien, salte de las redes, cierra tu Face, cierra tu Insta, pídele a todos tus contactos que le pongan, ¿cómo le ponen? Cuando el reporte, que reporten la publicación. No, hay que denunciar. Y hoy en día he tenido asuntos ya, por ejemplo, la semana pasada uno, donde se identifica el módem, se identifica de dónde salió esa publicación. Y entonces se le manda la notificación. Ojo, incluso a veces las autoridades, en una falta de sensibilización, la primera pregunta es, ya ve, ya no se ande tomando esas fotos. Mire, era su novio y entonces te empiezan a interrogar con situaciones que no tienen razón de ser. Simplemente hay una violencia. Y dicho sea de paso, repito, de hombres y de mujeres. Y entonces hay otro apartado que es muy importante que ustedes lo deben de ver. Y que pasa aquí, allá, en las mejores familias, en las mejores instituciones, en las mejores escuelas. El acoso y el hostigamiento. Acoso, precisamente esta conducta que viene a denigrar a un compañero, a una compañera. Magistrada, en algún espacio, lo que pasa que yo me metí al baño de hombres para hablar con él, porque afuera no me dirige la palabra. Lo estás acosando. O sea, ¿cómo que te metiste al baño de hombres para hablar con él? Pero cerraste la puerta. Y dos de tus amigas se quedaron afuera cuidando que no pasaran al baño hasta que hablaras con el compañero. No, bueno, pues se llama acoso, porque está de entrada, es esta conducta, es este comportamiento físico o verbal
cuya naturaleza se sexualiza y entonces se da entre iguales. ¿Cuál es la diferencia con el hostigamiento? La única diferencia es que quien genera la violencia, generador o generadora de violencia, tiene una jerarquía de poder. Y aquí va un tema importante y qué bueno que me acordé, en donde el maestro me está acosando. Y luego viene la parte de, el maestro se justifica que la alumna le mandó mensajes por WhatsApp, lo buscó en Insta, le mandó mensaje y el maestro no se lo aceptaba. Le mandó una botella de licor a su oficina, lo buscaba en el estacionamiento y entonces la justificación de ella era: solamente quería ver por qué no me calificó bien un trabajo. Ah, pero en el momento que el maestro le dijo, cualquier situación de índole educativa, ¿le parece bien que lo veamos en el salón? Indignación, porque entonces fui rechazada. Y ese rechazo, esa falta de capacidad, de tolerancia a la frustración, que dicen, oh, hombre, mire estos temas, me quedan al… Y entonces voy con la dirección y digo, me está hostigando. Y como autoridad educativa, pues con la presunción de víctima, ya vieron ustedes todos los componentes de los derechos humanos, y una es la presunción de víctima, donde no se cuestiona cuando eres víctima. Imaginen nada más, tienen el 98% de… Pero luego, ¿qué pasa ya cuando se instaura un procedimiento en donde ninguna compañera y ningún compañero a lo mejor tienen testigos de esta situación tan adversa? ¿Qué tenemos que generar al respecto? Bueno, empezar a ver cómo hacemos, imaginen esta reparación. Es cierto que hay espacios donde sí se tiene el acoso, sí se tiene el hostigamiento, pero si tenemos una sociedad responsable, que se comunica de la mejor forma, es decir, yo llego con la compañera, compañero, ¿puedo hacer un ejercicio con usted? Ven, por favor. ¿Te doy la mano? Está el maestro, ¿verdad? Y entonces yo, alumna, llego y, oiga, profe, lo que pasa que, haga de cuenta que, o sea, no va usted a creerlo, pero ayer, ay, profe, y entonces empieza la alumna y el maestro, bueno, a lo mejor no te incomoda, ¿te incomoda? No. Él dice que no, pero ya cuando estás en un espacio de, aún hombres y mujeres, claro que llega un momento que dices, otra vez ahí viene la alumna o el alumno. Y entonces a veces no aprendemos a comunicarnos y nuestras conductas son sexualizadas. En aprender a comunicarnos permitirá, yo a lo mejor, si yo soy muy expresiva, que yo sí lo soy, a lo mejor siempre que veo a una persona que conozco, la abrazo y amigo, ¿cómo estás? Simple, pero hay conductas muy específicas cuando violentamos ese espacio personal, hombres y mujeres, y entonces originamos que los compañeros que tienen hoy en día, ya pareciera una tachita adicionada, entonces nosotras tengamos una asimetría de poder sobre una conducta que tal vez en ocasiones podamos ser nosotras no incitadas, no que incitemos, simplemente que en ocasiones no aprendimos a comunicarnos. De ahí que diferente es que si el compañero y yo ya nos conocimos, en alguna otra ocasión nos vemos, yo no tengo problema en que yo siempre llego, los abrazo, compañero, ¿cómo está? Y entonces tal vez hay compañeros que me dicen, ay, magistrada, a mí no me gusta que me abracen, solamente he conocido uno. Y le pregunté, ¿tienes alguna condición de vida? Me dijo, sí. ¿Y cómo supo?
Por eso, porque hay personas que no sabemos nuestra condición de vida, como pueda ser alguna discapacidad, y discapacidad no solo son las físicas, sino son también aquellas conductas que, derivadas de lo que establece la ONU en las 4 discapacidades del ser humano, podemos tener una condición diferenciada de conducta, y que entonces, ¿no les ha pasado a alguien que está platicando ahí? Haz de cuenta que te estaba diciendo por qué, y entonces te está dando como si fueras pelota, ta, 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 y entonces a alguien le dices, ay, ya no me estés pegando, pero la persona no se da cuenta. ¿Y qué dicen? Este platica de bulto, o ella platica de bulto. Y sí, porque habemos personas que por nuestra personalidad requerimos la atención tanta de una persona que necesitamos tocarla, que no es correcto, pero son condiciones de vida que tiene una persona. Ojo, si ustedes como abogados y abogadas identifican esa discapacidad, entenderán entonces de forma diferenciada que no está sexualizando al compañero ni a la compañera, sino que es una condición de vida. Eso es transversalizar, aprender a comunicar, pero necesitamos saber de comunicación, aprender sobre las discapacidades, pero tenemos que aprender sobre las discapacidades, muchas gracias. Pero para llegar a este punto, cuando ustedes lleven cualquier asunto, siempre es para aplicar una justicia, ¿cierto o no? La primera pregunta que les hacen cuando, no sé si aquí se las hicieron, ¿por qué estudiaste Derecho? Y bueno, ya saben, sacamos las mejores frases del mundo. Hoy en día, la Suprema Corte de Justicia, a través de este manual, que para mí es extraordinario en su contexto, nos dice cómo hacer que un asunto efectivamente se repare. ¿Saben ustedes el componente de la pena de muerte en Texas? ¿Cuál es el requisito para aplicar la inyección letal? ¿Alguien ha visto antes de la inyección letal qué hace la persona privada de libertad? ¿Han visto? ¿No han visto? ¿Han visto en alguna ocasión? Ya me dio calor. Ahí deje también su café. Sí, gracias. ¿Sí lo han visto o no? Bueno, piden perdón. Los obligan a pedir perdón. Se invita incluso a familiares de quien fue víctima o a la víctima misma, si estuviera ahí. Y se pide perdón. El perdón es tan importante en una reparación del daño. ¿Saben en cuántos asuntos derivados de una situación familiar, mamá y papá, fuera suficiente en que él a ella o ella a él le dijera, lo siento, tenía razón, no fue mi intención engañarte, hoy en día vamos transitando por nuestros hijos? No, hombre, sería extraordinario. ¿Sabes qué? No quise fraudearte, lo siento, discúlpame, voy a ver la forma en que esta sentencia se cumpla. Este manual nos dice, dentro de todos estos conceptos extraordinarios a lo que tiene derecho la víctima, como es por qué reparar, qué es regresar las cosas al estado que guardan, es imposible, pero podemos llegar más allá. Avánzale, Cari. Que es una reparación del daño integral, adecuada, diferenciada, transformadora y efectiva. Esto es transversalizar, esto es entrar a conceptos, ¿qué es lo que quiere escuchar la persona? ¿Cuál fue el daño? ¿Le engañó? Fraude. ¿Le sorprendió? Robo. Imaginen ustedes que aquella persona que robó diga, lo siento, no tenía nada con usted ni con su familia, lamentablemente yo tenía necesidad y pues sí, le robé y en ese robo pues sí, privé de la vida a su hija, lo siento. Así, eso es transformar. Nuestras sentencias, que hoy en día las dictamos con mucho gusto, con mucha atención, hoy ya no son suficientes.
Hoy tenemos que generar esta misión transformadora y diferenciada. Palabra que hoy tiene que implicar en ustedes la diferenciación. El ver cada asunto con esa emoción, con esa pasión, para que ambas partes, es que yo nada más estoy del parte de la actora, malamente. Tenemos hoy que arreglar asuntos, familias, sociedades, contextos. ¿Por qué hablo de estos temas cuando empezamos con el tema de violencia hacia las mujeres? Pensemos, la violencia hacia las mujeres, reparar en forma diferenciada, simple, déjala vivir en paz, vive y deja vivir. Es una frase que yo pongo en mis sentencias. Permitan que las personas vivan y dejen vivir. Simple. Ya no hay necesidad de decirles, ya no vayas a su casa, ya no le escupas. Cuando la veas y la amarras, ya no la orines. Que cada día tenemos asuntos, en verdad, más trágicos en el tema de violencia. Y entonces, verlos de una forma diferenciada nos va a permitir hacer reparaciones diferenciadas. Que la sociedad quede complacida y satisfecha de esa sentencia, pero ustedes son el precursor, ese precursor que se le pone a la comida para que la autoridad nos pongamos a trabajar. A veces en esa complacencia del litigante o de la litigante permite hacer funcionarios limitados. No quiero decir flojos porque se va a escuchar muy feo. Y entonces, si la litigante se prepara, el funcionario va a tener obligación de prepararse. Eso es hablar de una forma diferenciada, transformadora y sobre todo efectiva. Fíjense nada más cómo hoy, entre estas medidas que supongo ustedes ya la vieron, está derivado de las sentencias de la Corte Interamericana, está el de no repetición. En el tema de violencia hacia las mujeres, en el tema de niños, niñas y adolescentes, en el tema de diversidad sexual, ustedes ya escucharon a la compañera, esos discursos de odio que existen entre lo público y lo privado. En lo público, sí, claro, nosotros somos bien incluyentes. Y la verdad es que les tenemos la puerta cerradita para que pasen de ladito y ojalá no pasen, y ojalá no quepan. Porque entonces simulamos políticas públicas. Entonces, esta reparación del daño permite que hagamos un sinfín de cosas, pero más aún, estos procedimientos accesibles, suficientes, apropiados, rápidos, eficaces, pero aún más. ¿Habían escuchado estos conceptos? Antes les teníamos como daño y perjuicio. A partir de varias sentencias de la Corte Interamericana se emiten manuales, se emitieron 24 documentos entre protocolos y manuales. Uno de ellos es el que les traje la fotografía y nos dice, hoy, para que ustedes puedan lograr una reparación del daño, lo tienen que hacer de forma integral. Primero, rápidamente, el daño material, el inmaterial, pero hoy ya no hay daño y perjuicio. Hoy se llama daño emergente y lucro cesante. Es decir, en el daño material ya podemos materializar, ¿saben ustedes? Desde los gastos, como ya lo saben, pero yo me quiero ir al lucro cesante, a este ingreso que antes le llamábamos perjuicios, a este ingreso que teníamos que haber recibido. Por ejemplo, una persona los contrata porque tuvo un accidente y entonces la persona le van a pagar una indemnización, sí, pero no le pagaron lo que dejó de percibir. Y en materia de violencia, ¿el sufrimiento tendrá valor? El sufrimiento, síguele, Cari. El sufrimiento. Por ejemplo, de que una madre no tenga a sus hijos, sufre. ¿Saben qué es el sufrimiento? El sufrimiento es la emoción que se genera aquí
en la parte central de nuestro hemisferio y entra a nuestro torrente sanguíneo, como el miedo. Ustedes, si tienen algún cliente que en algún momento hubiera sido sujeto a violencia, por ejemplo, para tortura o malos tratos, tienen, ustedes saben, hasta 6 meses, supongo que ya lo saben, para hacerle un examen y que le salga alterado la química sanguínea. ¿Sí sabían? Y que entonces puedan ustedes acreditar que esa persona sufrió violencia. ¿Qué tal? Transversalidad. Ahora, ustedes tienen un cliente o una clienta que está sufriendo, pero ¿cómo sé que está sufriendo? Es evidente cuando una persona en verdad está sufriendo. Es ese cliente o esa clienta que te habla a todo momento, que está llorando, que está alterada, que te dice que ya fue al doctor, que hoy le dolió el estómago, que mañana lo hospitalizaron, que ayer le robaron el carro, que no supo dónde dejó el carro, que está sufriendo porque nosotros le llevamos el asunto y le escuchamos. Ese sufrimiento hoy la Corte le pone valor, pero tiene una serie de condicionantes. Pero vean lo importante hoy, ¿en qué materia se tienen ustedes que meter para valorar el sufrimiento? Terapia gestal, terapia. Tienen que empezar a buscar cuál terapista jurídico especializado va a ser el necesario para que les determine qué tipo de sufrimiento y qué tipo de trastorno le originó el sufrimiento. ¿Saben ustedes que una persona que tiene un sufrimiento muy reiterado puede tener cambios de conducta y generarse, por ejemplo, un TDA? Y que si ya lo traía, se le desarrolle y lo exprese. Y entonces viene la expresión de, esta señora está loca. ¡Claro que está loca! ¿Cómo no va a estarlo? Si está sufriendo y ya tiene 4 años así. Y entonces el sufrimiento hoy tiene precio. Los afectos. ¿Han escuchado de yo sigo sufriendo por la falta de afecto, porque mi padre no me heredó? Y entonces quiero que nulifiquen ese testamento, porque yo era el que cuidaba a mis papás, y bueno, ya saben las historias que se avientan en los sucesorios testamentarios, pero más por el daño del afecto. Es que si yo era el que cuidaba a mi padre y lo llevaba a la diálisis y me dejó desheredado, y entonces le pagan al abogado y el abogado dice, pues vámonos recio, ya sé que no vamos a ganar, pero su berrinche cuesta, pero él está sufriendo por un afecto. Pero hay situaciones referenciadas derivadas de los afectos, por ejemplo, los hijos. Cuando a través de un juicio, a través de un mecanismo, a través de una medida te quiten a un hijo, sufres la pérdida de un afecto. Eso también tiene precio. 2, la situación, el sufrimiento derivado de la familia, el honor, la reputación. Hoy en día, ¿ustedes creen que se pudiera condenar a miles de dólares por hacer una publicación en Face? Sí, aguas, compañeros y compañeras, aguas. Es que esa está operada y es que ella, en sus comentarios, le robó, me platicaron que le robó a fulanito hace 2 años. Puros mentiras, ya saben que van haciendo los comentarios. Acabo de terminar un asunto que duró 8 años, derivado de una publicación en Facebook y en una publicación así de periódico, donde señalaban como una mala persona a un administrador de empresas. Simple. Él, hoy en día, hay una condena de 224 millones de dólares, porque es una empresa internacional, por esa publicación.
por haber puesto que tenía mala reputación. Fue una publicación del 23 de junio, me acuerdo porque es día de mi cumpleaños, dicho sea de paso, y como me llegó varias veces el amparo, y nosotros pusimos una tasación baja. Ahora en el último amparo nos dicen, en la última concesión dice, ojo, te faltó el perdón, tienes que ordenar en tu sentencia, ya está bien, ya le atinaste a las cantidades, ahora pon que a través del mismo mecanismo violentador de su honor y su reputación, nuevamente establezca que la persona tenía buena reputación y hoy hay una sentencia a su favor, el perdón y una disculpa pública. Imaginen lo importante entonces es empezar a ver un asunto transversalmente hasta llegar a, yo nunca puse la disculpa pública porque no fue materia y hace 8 años la perspectiva de género como metodología no era aplicada. Hoy en día, en verdad, me sentí de esas veces que como cuando te regaña tu mamá pero la agarras con gusto, sentí ese regaño sabroso, porque efectivamente me permitió decir que un apartado es el honor y la reputación. 2, a esta persona se le perjudicó su proyecto de vida, ¿están de acuerdo? Porque durante estos años, por eso fueron los millones de pesos, porque justificó lo que él dejó de percibir en sus asuntos. Entonces, desde luego le modificó su vocación, porque en ese entonces dijo que él tuvo que abrir un negocio de importación. Sus aptitudes, imaginen tener 8 años de juicio, 8 años tener que estar revisando un asunto y estarlo llevando a todas las instancias. La aptitud, cuando no la tienes desarrollada con habilidades blandas, entonces se viene abajo. Habilidades blandas que ustedes deben de manejar, liderazgo. Ay, es que a veces me da flojera. Yo puro celo, dicen, yo puro celo. No. Entonces tal vez sea momento que en esta transversalidad vean si están listos para enfrentar la carrera, si están listos para enfrentar esta sociedad que les está esperando aquí afuera y cada día potencializada en asuntos. 2, las aspiraciones. La persona que les platico iba a ser nombrado embajador. Imaginen nada más que durante 8 años se le vino abajo esa aspiración y entonces lo que le pagaban se multiplicó como parte de la condena. Por eso fueron cantidades estratosféricas. Imaginen entonces la importancia de transversalizar. Hoy en día entonces no se les olvide que a cualquier víctima, sobre todo cuando hay una situación de violencia, hay cosas que podemos restituir, el honor de las personas, la dignidad de las personas. Al final el primero constitucional nos dice que lo tenemos que respetar, pero no lo respetamos, lo andamos haciendo a base de puras sentencias, pero ustedes pueden ser materia de ese cambio, restitución, rehabilitación, compensación, satisfacción y sobre todo la garantía de no repetición. No sé si vieron hace poco que pusieron un monumento en algún lugar sobre desaparecidos y entonces y luego fueron y lo quitaron. Alguien del municipio llegó y lo quitó y los colectivos fueron y se manifestaron y decían, a ver, como garantía de no repetición hay el derecho de las víctimas, como lo fue, por ejemplo, en el asunto, acuérdame, Cari, el apellido de la persona que desapareció, ¿cómo? Radilla Pacheco, muchas gracias. Radilla Pacheco desaparece en el 74 y no fue hasta pasados los 80 que se había firmado los convenios precisamente para incorporar los derechos humanos. Y entonces la Corte Interamericana dice, no, está muy bien que desapareció en el 74, pero hoy que ya tienes firmado esta obligatoriedad, ponte a buscarlo. Y entonces se levanta
entre la condena fue parte para levantar un monumento para que conmemorara estarnos recordando, y es la garantía de no repetición. Imaginen que ustedes nos ayuden a nosotros, que en sus asuntos en todos lleve una garantía de no repetición. Pudiéramos avanzar muchísimos asuntos para disminuir violencias, para disminuir condiciones adversas de comunicación entre socios, que un día los lleva a decir que si somos cuates, que el día de mañana uno comete un fraude. Eso es en los adultos, pero imaginen en las nuevas generaciones, donde seamos semilleros para que ustedes incorporen en adolescentes que el picar con un lápiz y lesionar es una lesión. Y que hay una ley, por ejemplo, que a partir de los 12 años ya llevan una sanción penal. Y entonces imaginen que sean ustedes parte de ese cambio y que hagan dentro de su servicio social un apartado que permita incorporar en espacios públicos y privados esta nueva dinámica. ¿A quién les tienen que reparar? Fácil, a la familia inmediata, a los que están alrededor. Tuve un asunto donde una persona perdió un seno en una cirugía le pusieron implantes de mama, ella no le detectan que tenía una infección en la garganta, le cae una infección, pierde un seno, después pierde otro y se le afecta el cuarto ganglio, es decir, perdió toda esta parte. La cirugía se la hicieron 4 meses después de haber tenido a su bebé. Cuando a mí me tocó la sentencia, la bebé tenía 10 años. 10 años, entonces se ordenó una pensión alimenticia por los 10 años que no tuvo a mamá. Entonces, alguien decía, es que nada más le corresponde al esposo la reparación. No, también a la niña, porque no tuvo presente a su mamá. Y entonces, cuando hablamos, por ejemplo, de feminicidios, es que nada más les corresponde a los hijos o a las hijas de las familias de feminicidas. No, también les corresponde a las personas cuidadoras, también les corresponde la atención psicológica, la atención del Estado. En un asunto no lo hemos podido concluir porque incluso los testigos ya están desaparecidos, ya los desaparecieron. Cuando la mamá de la víctima fue y le dijo al Ministerio Público, fiscal, necesito medidas de protección para las 2 testigos que vieron cuando se llevaron a mi hija, que vieron cuando su esposo la llevaba encañonada con la pistola y ellas ya tuvieron amenaza de muerte. Pues hoy ya no están los testigos. Ahí una prueba anticipada, un mecanismo de protección, y entonces a veces se dice, ¿y a quién le van a pagar la reparación del daño? A quien proceda. ¿Quiénes están en su círculo directo de víctima? Por eso es muy importante también en asuntos de violencia identificar quiénes son la inmediatez de la familia y precisamente qué es el recibir todas las personas que sufrieron un daño. Y entonces, para ir concluyendo, quiero decirles que hoy en día tenemos una sociedad que en algunos aspectos va en decadencia, en algunos va en crecimiento. A ustedes les está tocando una etapa extraordinaria con tecnología, haber sobrevivido a una pandemia. Tenemos todavía asuntos de adolescentes que hoy en día siguen luchando por identificar su identidad sexual, por ejemplo. Y entonces hoy en día los y las peritos tenemos que estar reestructurándoles, porque hoy el joven de 13 años al ir con un psicólogo dice, hoy soy no binario. Y entonces no tenemos los formatos, decimos, me decían los peritos, ¿y qué hago, magistrada? Pues hago un formato a mano. No podemos estar dejando de lado los componentes sociales que se nos presentaron. Ustedes tienen que estar al día de todos los aspectos. Niños, niñas, adolescentes, adultos mayores, personas de la diversidad sexual,
personas de comunidades y pueblos, aquí tenemos 68 comunidades, en donde hoy para integrar la igualdad les dicen, a ver tú, tráete esa carga de leña, querías igualdad, ¿no? Tráetela. Y entonces ella dice, pero son 60 kilos y traen al niño colgado aquí atrás. Querían igualdad, ¿no? Hijas de las tantas, ¿por cuántas? Pues tráigansela. Y entonces entre las mujeres de la comunidad van, separan las cargas y entre todas las llevan. Pero eso a la esposa le cuesta una golpiza. Entre estas 68 comunidades que hoy en día tenemos, cada día nuestras mujeres están más capacitadas y en verdad me sorprende. Hace un mes andábamos buscando kilos de arroz y kilos de frijol, porque una comunidad de San Sebastián del Oeste nos trajimos a 324 mujeres y el único requisito que nos pedían para bajar de la sierra era pues tener que comer, y se traen a todos sus hijos, los tienen sentaditos y ellas están atentas y ellas agarran unas hojitas sueltas que traen y sus lapicitos así chiquitos y anotan como pueden y se van y dicen, sí magistrada, claro que sí. Unas de ellas capacitamos, por ejemplo en enero, pues lograron poner su tianguis aquí en donde está el templo de San Francisco, y me invitaron a la inauguración. Mujeres empoderadas que se trajeron y decían, magistrada, le presento a mi marido. Ah, mucho gusto. Los esposos habían de ver de pecho salido, orgullosos de que hoy entendieron que no venimos a quitarle el espacio a nadie. Y entonces veamos cómo en cada área tiene su tropicalización. En las personas con discapacidad, entender las 4 discapacidades del ser humano conforme a la Organización Mundial de Salud, entenderemos por qué mi compañero o mi compañera tiene esa reacción. Y entonces eso me permitirá un crecimiento. Hay áreas que no han querido entender. Por ejemplo, les iba a comentar hace ratito el asunto a la rectora. Me tocó hace poquito ir con los ingenieros y los arquitectos a una capacitación de activismo, y ya saben, la actitud, ay, un poquito arrogante. Y entonces todos así como de, ¿y esta qué viene? O sea, es abogada, derechos humanos, nosotros somos arquitectos, ingenieros. Y entonces yo les platicaba, ¿cómo incorporar, por ejemplo, una visión de género a su trabajo? ¿Alguien de ustedes, por ejemplo, cuáles son los elementos para un proyecto de casa-habitación? Y ya saben, empiezan sus datos técnicos. Excelente. ¿Hay algún componente que ustedes le pidan, le soliciten al cliente a quien le van a hacer ese proyecto de casa, si tienen un hijo con discapacidad, que no se lo pueden decir así, sino van a ver ustedes, le llaman sus necesidades y su adaptabilidad? Sí, claro. ¿Han preguntado ustedes si en alguna familia hay, por ejemplo, un niño con autismo? Y así veían ustedes las caras de, no es necesario. Solamente hablamos sobre el tema de discapacidad. Ojo, esto también es discapacidad. ¿Qué pasaría si ustedes identifican en una familia un niño con Asperger, con un grado de autismo 2 y le ofrecen al cliente que el espesor de los cristales sea de, ahí no me acuerdo la especificación, pero es un espesor alto para que no entren los sonidos? Porque, por cierto, los sonidos es un detonante para una persona que tiene esa condición de vida. ¿Qué les parece? Por ponerles así un ejemplo. Y entonces empezamos a describir todos los componentes que con un tema de género, de esta estructura social dinámica que nos han cargado un costalito y que hoy en día ya transitamos. Entonces, ustedes pueden ser
agentes de cambio, agentes que permitan en todos los espacios transitar. ¿Para qué? Haya un respeto a la dignidad de las personas, haya un respeto en las instituciones, hacia las instituciones. Y una más, es momento en que las mujeres nos legitimemos. Y lo platicaba hace rato con un maestro. Yo ya me cansé de luchar. Ya me quiero sentar a construir, a dialogar, qué podemos hacer, qué aprendo de ti, qué aprendo de ti, qué aprendo de ti, compañero. Porque ellos se dan unos golpes en el fútbol y saliendo se echan su cheve, súper a gusto. Se pelean en un congreso y se van a comer a un restaurante y se echan su vinito tinto y todos están bien compas. Y uno dice, ¿cómo le hicieron? Y entonces se mientan la madre en unos espacios y saliendo, quedó todo, ¿verdad? Bien, amigo, ya estamos listos, entonces mira, mañana. Y entonces uno dice, ¿y cómo le hicieron? Porque de pronto la estructura de una mujer por naturaleza es, ¿ya viste cómo me vio? Sí, claro. Qué feo le queda ese tono, por cierto. Qué mal se le ve, tiene celulitis. Uy, hoy llegó y me pidió las copias, me lo dijo en un tono subidito. Sí, sentí, sí, claro. Los hombres también, pero se les olvida más rápido. La capacidad de retención de idea, esto es neurociencia, no es crítica ni para mujeres ni para hombres. Si nos basamos entonces en la ciencia, ¿qué tal si ya llevamos una lucha de varios años y hoy demostramos lo que hemos venido luchando? Que estamos legitimadas en un espacio público o privado. Magistrada, pues yo sí estoy estudiando para abogada, pero la verdad yo no quiero trabajar. Desde tu espacio, desde la educación de tu familia, de tus hijos. A veces nos toca educar a los que están a nuestro alrededor. Hay gentes que no van a poder y siempre quemo a mi papá. Mi papá no sabe prender la estufa y dice que no va a aprender, pero que hoy reconoce que tiene hijas 4x4. Es su forma estructurada de decir, bueno, está bien pues, pónganse a trabajar. Entonces los espacios públicos y privados les puede permitir a ustedes el crecimiento. Ojo, mujeres, hay que legitimarnos. Ya dijimos que andábamos en la lucha, que queremos respeto a nuestras ideas, generemos trabajo, generemos ese empoderamiento en donde es que yo quiero, es que yo soy mujer. No me abren porque soy mujer, no. Yo, Verónica, no quiero un espacio porque soy mujer. Quiero un espacio porque soy ser humano y porque formo parte de una sociedad y porque me lo puedo ganar, porque he estudiado, porque no hay diplomado al que no me haya metido, porque ya estudié 2 carreras, 3 maestrías, 2 doctorados, porque ya me certifiqué en medios alternos, en anticorrupción, en perspectiva de género, póngale tema, porque me quiero legitimar, pero tampoco quiero pasar por encima de nadie. Quiero entonces generar la espina en ustedes que un día sean el semillero que nos sustituyan, que la pelea vaya cambiando de tonalidad, que hoy les aprendamos a ellos y ellos también nos aprendan, que no se estresen cuando a lo mejor les toque participar en actividades que originariamente eran de mujeres, no les va a pasar nada. Si el salvo les hace ronchita, hay acción, hay otros muy buenos que hacen espumita y pueden lavar un traste y no les va a pasar nada. Ir a recoger a los hijos no les va a pasar nada. Es decir, en esa construcción donde podamos aprender, y yo puse un ejemplo burdo porque sé que todos ustedes los que están aquí hacen lo que originariamente nos tocaba a nosotras. Y entonces es invitarles a construir deconstruyendo. Identifiquen cuáles son sus conductas estereotipadas, identifíquenlas. Yo tengo muy identificadas las mías y créanme que me costó deconstruirlas y mi hija está aquí presente. Y rápidamente solamente les voy a comentar una.
A veces es tan profundo lo que tenemos que hacer que lo tenemos que demostrar con un acto propio. En una universidad como esta me invitan rápidamente a ser madrina de generación y me dicen que un chico, el pelo hasta acá, con rastas, tatuado el cuello, los brazos, llega a dejarme el oficio y mi secretaria no lo quería dejar pasar. Pues lo deja pasar y cuando yo lo veo sí me impacté. Traía su camisa de Kiss, todo roto, sus botas de estas negras así como industriales. Muy correcto, magistrada, vengo a invitarle a que sea usted madrina de nuestra generación. Y le dije, ¿qué estudias? Me dijo, Derecho. Y yo, ok, pues total, transcurre en la fiesta, él ya así con unos drinks, madrina, madrina, quiero una plaza. Y yo, madrina, madrina, quiero una plaza. Y yo decía, es broma. No, al rato se acerca el chico y me dice, madrina, yo quiero trabajar con usted. Y yo, ándale. Yo, sí, claro, el día que gustes, ya sabes, ¿verdad? Las respuestas que a veces damos, el día que gustes. Pues total, ¿cuándo voy? El lunes. Llegó el lunes, fue y se pasa. Dígame, ¿cuándo empiezo? Y yo pues empecé a platicar con él y ya le dije, mira, este es un espacio, ¿sí? Público, la máxima autoridad, segunda instancia, 34 magistrados, ¿sí? Y yo, bueno, es que quisiera decirte que pues bueno, como te ven, te tratan. Y ya empecé a cambiar mi discurso y pues un día le dije, ya en ese momento le dije, bueno, el protocolo, el cuidado del protocolo es muy importante porque pues imagínate cuando llegas y ¿quiere que me corte el pelo? Y yo, un poquito. Está bien, ¿qué más? ¿Traje? No hay necesidad, nada más pues una camisa, mis tatuajes, ¿verdad? Yo, sí, ok, está bien. ¿Cuándo regreso? No, pues cuando esté listo. ¿Mañana? Pues regresa al día siguiente ya con una camisa de manga larga, no tan cerrada porque de todos modos los tatuajes se le ven desde aquí. Perfecto, fueron transcurriendo como 3 años, en esos 3 años mis secretarios se lo peleaban porque decían que tiene memoria fotográfica. Y entonces le decían, toca 44, sí, el de Juan Pérez Rodríguez contra esto y el acto reclamado es tal, sí tiene un amparo. Y tú, impresionante. Llegó hace 2 años un amigo mío de una notaría y me dijo, oye, que tienes aquí un chico muy bueno, me lo quisiera llevar. Yo le litigo, yo desde mi oficina de la notaría llevo mucho hipotecario. Dice, entonces necesito este tipo de gente, adelante. El chico hoy en día es el encargado en esa notaría de todos los créditos hipotecarios. Yo entendí que, me acordé que mi carga estereotipada era, pero muy marcada, cuando mi mamá íbamos por la calle y me decía, atraviésate, porque veía a una persona tatuada. Y era delincuente, era que nos iba a asaltar, matar, descuartizar. Y entonces pues un día yo me vuelvo a casar y le digo a mi marido, ¿nos tatuamos? Y mi hija, porque mis hijas me decían, mamá, ¿nos dejas tatuarme? Sí, hija. El día que yo me muera, saca cita, me entierran a las 12 y a las 3 ustedes sacan cita y se van a tatuar. O sea, el día que me entierren. Y entonces imagínense que un día ella estaba chica y entonces la estaba peinando y dice, mamá, ¿te pusiste un tatuaje de henna? Y yo, sí. A ver, mamá. Y yo, uy, ¿por qué duele? Y lo traía fresco y entonces la estaba peinando. Mamá, sí, ¿verdad? Es de henna. Y yo, sí. Y entonces me salí del cuarto, ya la iba a llevar al colegio y me regresé y le dije, no, hija, es que quiero decirte que sí me tatué. Mamá, no lo puedo creer, pero qué bueno que lo hiciste. Y yo dije, pues no sé si bueno o malo, pero a mí, en mi vida profesional, siempre he creído en que las personas tenemos que ser equilibradas, en lo que sea. Y no les digo que corran a tatuarse. Mis compañeros incluso me decían, es broma, ¿verdad? Y yo, no. Mis compañeros
pero ¿por qué en la mano? Porque es donde yo tomo el micrófono, porque es donde yo firmo, y efectivamente, yo me tatué. Y entonces, yo ya soy magistrada, ya me habían ratificado, me quedan 8 años más de magistrada, y esto no me ha limitado a hacer muchas cosas en mi vida, pero yo identifiqué cuál era mi carga estereotipada. Ahora se los dejo a ustedes. Identifiquen qué condición de vida tienen en esa carga estereotipada y que les ayude a superarlo. No vamos a poder trabajar de afuera hacia adentro, tenemos que trabajar de adentro hacia afuera. Por eso les dejo este video antes de finalizar. Córrelo, Cari. Hay criminales que proclaman tan Exacto. Y entonces, el día que tengamos miedo a algo, yo les invito a hacerlo aún con miedo. Y entonces, ayúdenme para que esta sociedad cada día transite no valiente ni sin miedo, libre y con una sociedad muy representativa en diseño universal que pueden ser todas y todos ustedes. Por mi parte, muchas gracias. Brillante conferencia, magistrada, muchísimas gracias por su participación en nuestro magno evento. Y es momento, jóvenes tienen la oportunidad de formular preguntas. Si alguien está interesado, solo tiene que levantar su mano, por favor. Ya el micrófono para allá. ¿Qué tal? Muy buenos días. Lorena Cisneros, de octavo semestre, semiescolarizado. Primero, gracias por la conversación de manera específica. Creo que nos abrió los ojos a varias mujeres que a veces pasamos por esa etapa de violencia y que no nos damos cuenta y que está normalizado, ¿no? Así que le quiero agradecer esa parte. También le quiero preguntar, magistrada, y pues un honor escucharla, porque la he seguido parte de su trayectoria, entonces la admiro. Le quiero preguntar sobre la perspectiva de género. ¿Cómo podemos juzgar con perspectiva de género sin violentar los derechos humanos de los hombres? Sobre todo cuando actualmente hay tanto problema de salud mental. ¿A qué me refiero con esto? De que existe el falso empoderamiento sobre las mujeres y también los hombres que a veces fueron víctimas de violencia también y son comportamientos que los van replicando. Sería tanto. Sí, muchas gracias, te agradezco la pregunta. Más que el seguimiento, la verdad que les agradezco en verdad estos espacios que me permitan ser quien publica a veces mucha información. Todos los días les publico algo para ir aprendiendo todas y todos juntos. Algo que nos comenta la compañera y que es muy importante, si en algún momento, ya lo habíamos platicado con la rectora, el saber cómo se aplica la metodología de la perspectiva de género es muy importante. Son 8 pasos. Así como platicábamos la del pastel, todavía viene una complicación. Pensemos que la metodología son 8 pasos y realmente sí son 8 pasos. Deriva de la jurisprudencia 22/2016. Ojo, jurisprudencia 22/2016. A partir de esa jurisprudencia nos determina la obligatoriedad de la incorporación de la perspectiva de género. Ok, perspectiva de género, este método científico, analítico, político, pero metodológico. En el punto número 7 de la metodología nos dice qué hacer con cada elemento. Si tenemos los elementos del recetario, por ejemplo, y nos dicen
el pastel. Imagínense ustedes, ya tienen ustedes el bol, incorporan la harina y los huevos se los echan con todo y cáscara. Y entonces alguien diría, ay magistrada, pues por lógica. No, pues yo no sé, o sea, yo no sé si se ocupen con cáscara. Bueno, está bien. Y entonces repito la operación, vuelvo a sacar mi bowl, le pongo el componente de la harina y luego le abro los huevos y se los pongo. No, magistrada, tenía que separar usted la clara y la yema. Ay, va de nuevo. Vuelvo a sacar mi bowl, incorporo la harina y ahora le pongo nada más las claras y me dicen, no, magistrada, tenía usted que hacer el punto de turrón. Ay, no. Y entonces la metodología de la perspectiva de género nos va permitiendo a través más o menos como de 95 preguntas iniciales por cada uno de estas fases, de estas 8 fases, para decir, a ver, primero, ¿qué necesitamos? El bowl, de preferencia te dicen de un material no de plástico, y luego, para la harina, necesitas un colador, pero no cualquier colador, de preferencia el colador tendrá que ser de fierro. ¿Por qué? Porque va a cernir la harina, la va a dejar más delgadita, más finita. Así es como vamos desbaratando los asuntos. Y cuando llegamos a un momento se llama juicio de ponderación. Y en el juicio de ponderación permite entonces hacer como un cuadro selectivo de, vas estableciendo las condiciones de cada una de las partes y se hace la primera consideración, si hay personas prioritarias o vulnerables. Y alguien dice que no es lo mismo, no. Las personas prioritarias son aquellas personas que en cualquier momento podemos ser todas y todos nosotros, pero que por condiciones especiales de su línea de vida tendríamos que verlos con ojos diferenciados. ¿Les ha pasado que en el vuelo, que en algún vuelo, ya saben, pase a la fila, no sé, a la puerta 14, rápido porque ya está el otro ponente, puerta 14, y entonces empiezan a poner que pase la fila 1, 2, 3, ¿sí les ha tocado? Pero antes que pasen todas las filas, ¿qué dicen? En este momento les pedimos a mujeres embarazadas, mujeres que viajen con niños, personas con discapacidad, ¿se han escuchado eso? Y luego alguno de nosotros ha pagado el priori, porque queremos pasar en esa línea. Resulta ser que el priori no es otra cosa que esas personas prioritarias que la ley de aeronáutica establece que a partir de ese momento la competencia de la aerolínea, si una de las personas desde ese momento hasta que está en el asiento del avión tiene un accidente, lo asume la línea aérea. ¿Qué tal? La línea aérea lista dice, pues mejor que pasen primero, no sea que alguien de los que están aquí, que no sabemos por qué son prioris, pasan por su condición, su línea de vida, su funcionalidad, es decir, que alguien tenga que ir dando pasos pequeñitos y pase alguien atrás y lo aviente. Fíjense nada más, 2 personas vulnerables con 3 características. Para que sea vulnerable tiene que ser débil, estar en riesgo y habérsele cometido una violación a derechos humanos. Y entonces, pero eso te lo da la metodología. Por eso es importante que la metodología y la perspectiva es una sola, deviene de la obligatoriedad, entonces no se les olvide, Jurisprudencia 22/2016, y es un referente. Ojalá si en algún momento tienen un taller básico, hacemos sentencias con perspectiva de género desarrollando la metodología puntual, y así es como se aplica, y es como aplicas de forma diferenciada, no privilegiada, diferenciada. ¿Alguna otra pregunta? Pues bien, si no hay más preguntas, magistrada, a efecto de que sea debidamente reconocida como es merecido, pido la presencia del maestro José Francisco Pinacho Wendulain, quien tendrá el honor de entregarle su reconocimiento.
Doctora Verónica Ucaranza, muchas gracias por su asistencia, por la ponencia tan excelsa que siempre usted acostumbra a dar a la universidad y sobre todo, pues ya la sentimos como si esta fuera su casa y usted parte de la misma. Maestra, en nombre de la Universidad Enrique Díaz de León, le entrego este presente reconocimiento por su brillante conferencia titulada Justicia con perspectiva de género, derechos humanos en un diseño universal. Enhorabuena, maestra. Gracias. Magistrada, no se nos vaya, tenemos una sorpresita más. Pido la presencia de nuestro alumno Isaac Alejandro Martínez Gutiérrez, a efectos de que entregue un detalle especial que tenemos preparado para usted. Impulsar un esquema que garantice la igualdad entre mujeres y hombres es una encomienda que tenemos las nuevas generaciones de abogadas y abogados. En representación de toda la comunidad estudiantil, agradecemos su presencia, experiencia y conocimientos impartidos en su gran ponencia. Muchísimas gracias, magistrada. Y si me lo permiten, compañeros, me gustaría reconocer los esfuerzos de nuestra rectora, nuestro director, coordinadores, académicos, personal administrativo y alumnos que hacen posible esta bonita experiencia, este gran congreso. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Despidamos como se merece a la magistrada, por favor, con un fuerte aplauso. Y bien, jóvenes, para dar seguimiento a nuestro evento tenemos en este momento un receso de 20 minutos. Pedirles, por favor, puntualidad para poder dar continuidad una vez que este concluya. Muchas gracias.